Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los instrumentos de medición o aquellos instrumentos que nos ayudan o nos son auxiliares en algunas materias como electrónica, robótica, microelectrónica, etcétera. Bien, en este caso vamos a hablar sobre algunos instrumentos básicos o herramientas básicas que nos pueden ayudar. El primero es un multímetro, el cual, como sabemos, es un instrumento de medición para magnitudes eléctricas tanto activas como pasivas. ¿A qué me refiero con magnitudes eléctricas tanto activas como pasivas? En este caso, para magnitudes eléctricas activas me refiero a señales como es el caso de una señal de voltaje o en su defecto una señal de corriente. Para el caso de una magnitud eléctrica pasiva sería el valor de una resistencia, el valor de una capacitancia, etcétera. Y en otro caso, en este caso no es un instrumento básico de medición, pero nos puede ser auxiliar en un laboratorio, que es el generador de señales o generador de funciones, que es un dispositivo electrónico generador de señales periódicas o aperiódicas, tanto digitales como analógicas. ¿A qué me refiero con periódicas? Como saben, periódicas es una señal que tiene el mismo comportamiento durante el tiempo, y en el caso de una señal aperiódica es aquella que se comporta de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y para el caso de una señal digital, recuerden que se podría hacer como una señal de pulsos. Para el caso de una señal lógica, el ejemplo más básico sería una señal senoidal. Bien. Consideremos con el multímetro. Algunas magnitudes que se pueden medir con el multímetro es el valor resistivo, voltaje en corriente directa, corriente alterna. En algunos casos ustedes lo pueden encontrar como CC, que es corriente continua. Voltaje, continuidad, capacitancia, pruebas de transistores y temperatura. Para el caso de continuidad, es muy auxiliar cuando ustedes tienen conexiones con cable. Esta función les ayuda a saber si en algún punto de ese cable existe una ruptura, el cual no permite el paso del voltaje ni la corriente. Posteriormente tenemos la capacitancia, que mide el valor capacitivo de un capacitor. Pruebas de transistores nos ayuda a identificar cuál es el emisor base colector. Y para el caso de la temperatura también. En algunos pueden hacer mediciones en grados Celsius, grados Fahrenheit y también alguna otra que es la frecuencia de una señal. Inclusive hay multímetros que tienen esta función. Pero los más básicos es valor resistivo, corriente tanto con corriente directa como corriente alterna, voltaje, corriente, continuidad y prueba de transistores. Bien. Algunos componentes internos para el funcionamiento de un multímetro es que en el interior tiene arreglos resistivos. En algunos casos estos arreglos resistivos son divisores de voltaje para calcular el voltaje y la intensidad. Como sabemos, cuando tenemos ciertos arreglos tanto en serie, mixto o paralelo, cada una de las resistencias tiene distinto valor tanto de voltaje y como de corriente. Nosotros si dentro de alguna conexión de un arreglo mixto sacamos una conexión más de alguna resistencia, el valor de voltaje o de corriente de esa terminal va a ser igual al valor calculado en esa resistencia. Por eso es importante que ustedes sepan realizar, calcular cada uno de los parámetros para arreglos mixtos en serie, paralelo. Bien. Posteriormente una batería. Esta batería suele ser del tipo cuadrada de 9 volts. En algunos casos es una batería recargable o en algunos casos es una batería fija. Si se llega a apagar un multímetro, lo único que pueden hacer, si es por parte de la alimentación, lo único que pueden hacer es cambiar la batería que tiene. Si es fija, pueden cambiarla por una de recargable, no hay ningún problema. Y para el caso de protección, tiene lo que es un fusible del tipo, ya sea del tipo americano o del tipo europeo. En algunos casos el tipo americano es pequeño, pero a diferencia del europeo suele ser un poco más pequeño. Estos fusibles nos sirven, como ya lo comentaba, de protección cuando se realizan mediciones de corriente, ya sea para miliamperes, microamperes o en su defecto para amperes, debido a que el caso de la corriente, por aquellos que no lo sepan, la corriente puede ser un poco más peligrosa en cuanto a cantidades. En algunos casos tienen la idea de que si ustedes tienen gran cantidad de voltaje, pero si la corriente es pequeña, no les puede pasar nada, debido a que recuerden en videos anteriores que la corriente es la fuerza con la cual se mueven
se mueven los electrones por una sección transversal. Mientras más corriente yo tenga, mayor es la fuerza con la que se mueven los electrones. Entonces, si en algún momento les dicen que es más peligroso que el voltaje o la corriente, realmente lo más peligroso es que tengan una corriente muy alta. No importa si pueden ser igual un voltaje pequeño, pero si la corriente es bastante alta, les puede causar bastante daño. Bien, consideraciones. Algunas consideraciones que deben de tener o que ustedes deben de saber en cuanto a tener su multímetro es la resolución. ¿A qué me refiero con la resolución? Es la parte decimal o entera visible en un multímetro. Y no solo eso, sino que también a los saltos que puede estar realizando mi multímetro cuando se realizan las mediciones. Posteriormente hablaré sobre eso. Tenemos también lo que es exactitud. En algunos casos lo marcan como precisión. No importa si es exactitud o precisión, aunque cabe mencionar que sí hay una gran diferencia entre exactitud y precisión. En este caso se define como el margen de error a la medición real y también en cuanto a la cantidad de dígitos visibles. Posteriormente tenemos las escalas, que son los niveles máximos para cada medición. Bien, en este caso les voy a mostrar algunos ejemplos en cuanto a rango, resolución y precisión. En este caso yo tengo la siguiente, que es un rango tengo rangos marcados que son de 600 milivolts, 6 volts, 60 volts y 600 volts. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo? En este caso, si yo tengo un selector y solamente me indica que son 600 milivolts, si yo excedo esos 600 milivolts, no sé por decirlo, una medición que sea de 601 milivolts, el multímetro no me lo va a marcar porque es su rango máximo. Y en este caso me puede mostrar ya sea un 0 o un 1, o simplemente se puede apagar la LCD, no hay ni mucho problema. Lo único que tienen que hacer es subir el rango a 6 volts y ya les mostrará la medición real. Para el caso de la resolución, si se dan cuenta yo tengo que son 600 volts y una resolución de 0.1 milivolts. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que van a ser las lecturas, los saltos de lecturas que va a estar realizando mi multímetro. En este caso, yo puedo tener 599.9 milivolts. Posteriormente tengo el caso de 6 volts. En este caso, la resolución o los saltos de medición son de 1 milivolt. Para el caso de 60 volts, mis saltos van a ser de 10 milivolts. Y para el caso de 600 milivolts, mis saltos van a estar de 100 milivolts. En este caso tengo lo que es la precisión, que es más o menos 0.5%, y más 4 DGT me quiere decir que puedo tener a lo máximo 4 dígitos visibles en la pantalla. De igual manera pasa lo mismo con el rango, resolución, precisión. Y en este caso tengo otra hoja de datos. En este caso es un voltaje directo VCC o en su defecto DC, que son rangos de 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts y 1000 volts. La resolución y los saltos en los cuales se van a estar haciendo, voy a tener 100 microvolts, 1 milivolts, 10 milivolts, 100 milivolts, y en este caso que es más la más alta de 1 volt, voy a tener saltos desde 1 volt. Y la exactitud voy a tener más o menos 5% y más o menos un dígito. Esto quiere decir que me puede quitar un dígito o me puede agregar un dígito. También me puede mostrar, no sé, 200.99 milivolts, diga 199.99 milivolts, o en su defecto me puede mostrar 199.1 volts. Por ahí puede estar esa variación en cuanto a dígitos. Ahora bien, para aquellos que no tengan bien definido lo que es exactitud y precisión, ¿a qué me refiero con exactitud? Exactitud, ustedes cuando realizan una medición, se refiere a qué tan lejano está mi valor medido de mi valor real. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, no sé, supongamos que el voltaje que me tiene que salir es de 5 volts y yo realizo la medición y me sale de 4.99 volts. Eso quiere decir que mi exactitud es muy pequeña porque está cercano a mi valor real. Ahora, ¿qué se refiere con precisión? Ustedes cuando realizan la medición consecutivamente, a precisión se refiere, no sé, yo tengo 5 valores y esos valores me salen diferentes. Ahí es donde entra la precisión. La precisión
es qué tan lejanos se encuentran todas las mediciones que hiciste entre sí. No importa si está muy cercano o lejano del valor real que tú quieres calcular. La precisión solamente se basa en qué tan cercanos pueden estar tus mediciones entre sí. Para el caso de exactitud es qué tan cercana pueden estar tus valores de tu valor real. Ahí es donde es la gran diferencia entre precisión y exactitud. Bien. Entonces, pasamos con, ahora en este caso yo les traigo dos diferentes multímetros. Uno es un poco más moderno y el otro es un poco más convencional. Bien, en este caso yo tengo lo que es la pantalla LCD, que es donde se visualizan los datos, botón para retener el rango, botón de medición relativa, interruptor de encendido o selector de funciones. En este caso, si se dan cuenta, tengo el selector de off y puedo elegir cada una de las variables. Posteriormente tengo la terminal de medición para corriente alterna, tapas de seguridad, una terminal de medición para baterías o en su defecto para corriente en valores de micros o milis. Tengo el botón para retener el dato. Este botón les puede servir mucho cuando ustedes realizan una medición y ya una vez que la realizaron, presionan este botón y se va a retener el dato. Pueden desconectar su multímetro del elemento que estaban midiendo y se va a conservar el dato. Posteriormente tenemos el botón de selección, lámpara de indicación de continuidad y aquí tenemos la terminal de medición para voltaje, frecuencia, que es lo de Hertz, capacitancia es el símbolo de capacitor, en este caso de resistencia, el prueba de diodos y en este caso para continuidad. Para el caso de diodos, en algunos casos hay diodos de silicio y germanio, tienen distintas propiedades y posteriormente en otros materiales van a ver, y una terminal común. Bien. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo mi selector y aquí no me manda ningunos rangos, que en este caso yo los puedo determinar por esta parte de aquí, botón para retener el rango. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? En este caso, si se dan cuenta, en este de volts, yo puedo hacer mediciones de voltaje en corriente directa o corriente alterna. La corriente alterna es esta pequeña, la primera señal que tengo arriba, como una pequeña viborita, algunos le dicen. Y para el caso de una corriente directa, es esta pequeña línea del medio, junto con los tres puntitos. Así me representaría, pero más bonito, una señal de corriente directa. Posteriormente, en este caso, el voltaje siempre se puede representar en multímetros por el caso, la letra V. Aquí en este caso yo tengo el primero, que es, en este caso es el símbolo de ohms, que recuerden que ohms, el símbolo de ohm, nosotros lo utilizamos para lo que es la resistencia, lo de diodo y en este caso lo de continuidad. Posteriormente tengo lo que es la frecuencia, que es en Hertz, capacitancia, y en este caso ya tengo un selector un poco más amplio para el caso de la corriente. Puedo hacer mediciones tanto de corriente alterna y corriente directa de amperes, miliamperes, microamperes y para el caso de las baterías. Ahora vamos con la parte del multímetro convencional. En este caso, yo tengo, si se dan cuenta, aquí solamente tengo seleccionado para el voltaje de corriente directa y aquí tengo los rangos que van desde 200 milivolts, 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts y 1000 volts. Pero en este caso, de corriente alterna, si se dan cuenta es la V con la pequeña serpiente que les había dicho. En este caso, los voltajes máximos. Estos de aquí, este 20, este 200 y este 1000, me indican los valores máximos que yo puedo alcanzar en las mediciones. Como les comentaba, en este caso, si yo lo pongo mi selector en 20, yo puedo medir desde 0 hasta 19.99 volts, dependiendo de la resolución que tenga mi multímetro. Solamente puedo abarcar ese rango de mediciones. Si yo me excedo, por así decirlo, 21 volts, ya tendría que cambiar mi selector a 200 volts. Entonces, el valor que les indica aquí es el valor máximo de la lectura. Aquí tengo voltaje de corriente alterna, y en este caso solamente tengo corriente directa, si se dan cuenta. Es la A y la línea recta junto con sus tres puntitos. Empieza desde la más pequeña, 2000 microamperes, 200 milivolts, 20 milivolts, perdón, y 200 milivolts. Tengo una corriente en directa de 10 amperes. Y en el caso de ohms, que es la resistencia, 200, 2000, 20K, 200K y 2000K. Aquí tengo la prueba de continuidad o la prueba de diodo, y en este caso es para probar los transistores, que en este caso es emisor, base, colector, emisor, emisor, base, colector, emisor. Esto ya después ustedes lo van a ver. Y también el tipo de
transistor que es si es unión NPN o PNP. En esta parte es donde ustedes deben de tener un poco más de cuidado, en esta parte de aquí, que es la parte de las terminales. Ustedes cuando tienen un multímetro por lo general tienen dos puntas o dos terminales, se les conoce. Una es de color negro y otra es de color rojo. Ustedes siempre deben de tener por cultura, o por así, para la parte de en cuanto a electrónica, por así mencionarlo, por obviedad, ustedes con su cable negro siempre se conectan a la terminal COM. Esta terminal COM se refiere que es el común, que me representa ya sea 0 volts o GND. Y de igual manera, aquí viene nombrado como la parte COM, si lo pueden observar, que es COM. Entonces, en esta parte de COM va lo que va a ser mi parte de GND, ya sea mi cable negro o mi cable azul, no importa. Posteriormente tengo otras terminales, que en este caso, si se dan cuenta, aquí en este multímetro tengo 4 terminales, pero una ya la identifiqué, me restan 3. Aquí tengo 3 terminales, una ya la identifiqué, me quedan 2. Bien, en este caso, si tienen un multímetro moderno, siempre deben de fijarse en esta parte de aquí. En este caso, solamente esta terminal que tengo aquí, que es la parte positiva, inclusive aquí tiene el símbolo de más. Puedo hacerla para voltaje, mediciones de hertz, de capacitancia, resistencia, diodos y continuidad. Para este caso, yo tengo lo que son mediciones de voltaje, resistencia y corriente. Si se dan cuenta, el valor máximo que me maneja en mili. Aquí yo puedo hacer estas tres mediciones juntas. En este caso, aquí yo no tomo en cuenta sí tomo en cuenta lo que es el voltaje y la resistencia, pero no tomo en cuenta la corriente. Aquí en este caso sí, pero solamente hasta 1000 amperes. Y en esta de aquí puede ir mi terminal roja y aquí también. Y aquí si se dan cuenta, esta tercer terminal aquí me dice que es para valores máximos de 10 amperes en corriente directa. Y en este caso, si yo quiero medir corriente, tengo que cambiar mi terminal de voltaje hasta corriente. Y solamente está en rangos de miliamperes o microamperes. Y tengo una tercera terminal que son para valores máximos en amperes. Bien. Pasamos con el siguiente, que es el generador de señales, o como comúnmente lo conocen como generador de funciones. En este caso, como les comentaba, me genera algunas señales. ¿Qué tipo de señales me puede generar? Que sea triangular o de sierra, cuadrada, senoidal, de rampa o de ruido. Bien, en el caso de la triangular, ustedes pueden tener una serie de triángulos, algo un poco más lineal, algo parecido como a estas dos de aquí, y una señal de sierra. Eso es una señal totalmente recta, con una pequeña diagonal, recta, diagonal, recta y diagonal. En algunos casos este sentido se puede cambiar. Para el caso de una señal cuadrada, ustedes ya lo conocen, que es un tren de pulsos. Para el caso de una señal senoidal, igual ya ustedes ya conocen, que es una señal seno, por así decirlo, que es una señal con ondulaciones. Y en este caso para la rampa puede ser nueva para ustedes. Para el caso de la rampa es como una señal un poco más ideal. ¿A qué me refiero con esto? Porque empieza desde cero, puede tener una pequeña curvatura y posteriormente en algún punto esta se mantiene estable. Esto de aquí que yo tengo al inicio se le conoce como rampa, ya debido a que empieza desde cero, posteriormente hasta un punto de referencia, y es como que el valor que va a ir aumentando. Y posteriormente tengo una señal de ruido. Esta puede ser una señal cualquiera, o en algunos casos son unas señales específicas generadas por el mismo generador. Bien, algunos parámetros modificables, en este caso la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es la cantidad de ciclos por segundo. Para el caso de la amplitud, esta siempre la manejan así, que es voltaje pico a pico. Recuerden que no es lo mismo amplitud que amplitud pico a pico. Recuerden que la amplitud, dibujo mi señal senoidal. La amplitud, cuando yo hablo de amplitud normal, se habla desde mi línea de referencia, que en este caso es GND o los 0 volts que yo tengo, es desde mi línea de referencia a cualquiera de estos dos puntos. Quiere decir que mi amplitud es la cantidad de voltaje que tengo aquí, o en su defecto,
la cantidad de voltaje que puedo tener en la parte negativa. Como les comentaba, no importa si es parte negativa o positiva, lo único que se hace es tomar el valor absoluto. Y el voltaje pico a pico, aquí ya me refiero a la diferencia que hay de voltaje entre mi valor máximo y mi valor mínimo. En este caso, contempla tanto la parte positiva de mi señal, tanto la parte negativa de mi señal. Por lo general, para los generadores de funciones manejan esta última, que es el voltaje a pico a pico que les comentaba aquí, y la fase, que es el ángulo de desfasamiento según el tipo de señal o el ángulo con el que se inicia. Bien, en este caso hay varios tipos de generadores de señales. Bien, les mencioné algunas partes importantes que ustedes deben de tener en cuenta. En este caso, el número 1 es la pantalla. En este caso, la pantalla me muestra todos los parámetros de mi señal, tanto como está mi señal de salida. En este caso me marca la frecuencia que yo aquí tengo. Si se dan cuenta, aquí me marca el tipo de señal, que es SIN, que es senoidal, el periodo, la amplitud y el desfasamiento. En este caso me muestra la frecuencia, la amplitud, igual el desfasamiento. Y en este caso tengo mi botón de encendido, que es el número 18. Aquí, ¿qué es lo que tengo? En este caso, estos generadores de señales pueden ser un poco más cómodos para el usuario, también depende de qué tan acostumbrados estén a utilizarlos. En este caso, yo aquí puedo hacer la selección tanto de, en este caso sería, si se dan cuenta, está seleccionado mi botón de senoidal, que es lo que yo tengo aquí, una señal senoidal. Si yo selecciono una señal cuadrada, aquí va a aparecer una señal cuadrada. Si yo selecciono esta, va a ser una señal triangular o de sierra, una de pulsos, y en estos dos son mis generadores de ruido. Entonces, si yo selecciono el primero, me aparece aquí en la pantalla. Estos botones son botones de funciones. Si yo selecciono F1, me va a abrir lo que es de frecuencia. Puedo modificar los valores de frecuencia. Si yo presiono el 2, puedo modificar los valores de amplitud. Si yo presiono el 3, puedo modificar los valores de offset. Y el F4 serían los valores que me salgan aquí. Y el F5 de igual manera, los valores que me salgan aquí. Tiene un pequeño teclado. En este caso, este teclado pueden ser usados para modificar estos valores. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes presionan, en este caso, si se dan cuenta, seleccionan F1, se va a modificar mi frecuencia. Y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Mi frecuencia va a tener una pequeña pulsación en cuanto a al número máximo que está manejando mi frecuencia. En este caso, si se dan cuenta, está seleccionado el 1. Yo puedo presionar el 5 y este 1 se convierte en 5. O en su defecto puedo utilizar esta pequeña perilla, o esta pequeña perilla también puede ser tanto incrementos de número. Si yo la muevo a la derecha, posiblemente este cambia a 2. Si yo la muevo a la izquierda, pues probablemente cambia a 1. Y estos de aquí, el valor que es 5, si se dan cuenta, tiene una flecha, una a la izquierda y una a la derecha. Esto me permite seleccionar el dígito. ¿A qué me refiero con esto? En este caso está seleccionado mi 1. Si yo presiono este botón que me dice hacia la derecha, este 1 va a pasar a seleccionar este dígito. Si yo vuelvo a presionar este que es a la izquierda, se va a regresar al 1. Estos de aquí son para salvar los datos, alguno de ayuda. A este de aquí, que es el 14, es para seleccionar el tipo de canal que quiero. Yo puedo seleccionar el canal 1 o el canal 2. En algunos casos, les voy a explicar más adelante para qué es eso de canal 1 y canal 2. Puedo seleccionar ambos canales. Bien, en esta parte de aquí, que es CH1 y CH2. A CH1 se refiere a los canales, al canal de salida. En este caso, supongamos que presiono CH, y en este caso, aquí me tiene que aparecer que aquí si se dan cuenta aparece CH1, quiere decir que estoy trabajando sobre mi canal 1. Entonces, ya que modifico una vez todos los parámetros aquí, presiono este pequeño botón y una vez que se ilumine, me va a indicar que ya puedo utilizar ese canal para salidas. Y en este caso también para el caso de CH2, igual, si yo una vez aquí cambio a CH2, aquí me tiene que aparecer CH2. Y va a modificar, una vez que yo modifique los valores, enciendo el CH2 y voy a tener mi terminal de salida. Estas terminales de salida por lo general, o los cables van a tener contenidos 2 caimanes o un caimán y un gacho. En el caso de si tiene 2 caimanes, uno es de color rojo y uno de color negro. El negro me indica el GND o los ceros volt, el nivel de referencia, y el otro caimán, si es rojo, me va a indicar la señal de salida de la señal.
Para el caso si es un caimán y un gancho, el caimán va a ser la señal de salida y el gancho va a ser el caimán va a ser la señal de GND y el gancho va a ser para la señal de salida. Bien, este es un generador de señales un poco más convencional. Este de aquí es algo similar a lo que se tiene en laboratorios. Este es un poco más diferente. Si se dan cuenta aquí, esto de aquí que es sin CH on, me está diciendo que tengo una señal senoidal en el canal 1 y está encendido. Aquí si se dan cuenta es una señal senoidal en el canal 2 y está apagado. Y de igual manera, en este caso, estos botones me sirven para acceder a este menú. La frecuencia, el periodo, la amplitud del nivel alto, el offset y la fase. Entonces, si yo selecciono el periodo, se va a seleccionar el periodo. Si yo selecciono la amplitud, se va a cambiar amplitud. Si yo selecciono el offset, pasa al offset. Si yo selecciono la fase, va a pasar a la fase. Y de igual manera, este panel me sirve para, si yo tengo un 1 y quiero un 9, solamente lo presiono y aparece el 9. Si no me funciona este tablero, puedo usar esta perilla para incrementar o disminuir los valores. En este caso, si yo tengo 1, la giro a la derecha y probablemente suba. La giro a la izquierda y probablemente baja. Este de aquí es para seleccionar el dígito que yo, la posición del dígito que quiero modificar, o sea, el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito o así sucesivamente. Aquí ya tengo, en este caso ya no tengo un menú seleccionador de formas, pero aquí viene un botón que dice Waveforms, que dice en inglés, que en español quiere decir formas de ondas. Aquí, si yo presiono este botón, me puede desplegar un menú en el cual yo puedo seleccionar el tipo de onda que yo quiero obtener a mi salida. Y de igual manera, aquí yo tengo canal 1 y canal 2 de igual manera. Lo presiono y se tiene que iluminar este botón para saber que el canal 1 está funcionando o en su defecto no está funcionando. Y de igual manera para el canal 2. En este caso, igual si lo presiono se tiene que iluminar y tengo que conectar mi terminal aquí. Bien, en este caso fue un resumen. En este caso igual tiene su botón de encendido, que es este botón de aquí, y este de aquí es una USB. Por lo general, algunos tanto multímetros como generadores de señales tienen este pequeño entrada USB para que ustedes metan su USB y puedan tomar una captura de pantalla como referencias para que vean qué tipo de señales tienes por si necesitan algún tipo de evaluación. Bien, eso fue parte del video de instrumentos de medición parte 1. Recuerden que va a haber otro video de instrumentos de medición parte 2. Yo soy Luis Ángel Olvera Martínez y los veo hasta la próxima.